De todo. Arranquemos, son las 10 y 3. En definitiva, la ciencia tiene pretensión de verdad. ¿Verdad? Es algo que vale. No, yo lo hago. Sí, tranquila. Cuando decimos que algo es verdad, nos estamos refiriendo a que vale para todo el mundo, para todas las personas. En las ciencias formales validan sus proposiciones en sistemas axiomáticos cerrados. Entonces, teorema, tiene la demostración y no tiene incertidumbre, vale, es una verdad dentro del sistema axiomático. Pero en ciencias naturales, que tenemos ¿qué es una verdad? ¿Tiene sentido hablar de verdad siquiera? Porque los sistemas naturales son sistemas abiertos, donde hay ciertas partes del sistema que no conocemos, tenemos incertidumbre, y si no conocemos cuál es el estado verdadero del sistema, ¿cómo podemos decir que algo es verdad? ¿Cómo podemos validar las proposiciones en ciencia natural? Una pregunta como ¿qué es una verdad en contexto de incertidumbre? También me parece importante, antes de decir como uno de los problemas que a mí pasaba en antropología, ¿todo vale lo mismo? Hay un montón en ciencias sociales pasa mucho que hay como dos teorías o tres que se discuten entre sí, se critican y en algún punto ¿cómo hacemos para poder evaluar esas diferentes puntos de vista, opiniones? No puede ser que todo valga lo mismo, tiene que haber alguna forma de poder evaluarlas. ¿Sí? Entonces hay un chiste que es del 97, que hay una persona que le está pisando el cuello y le dice, ¡ay, me está pisando el cuello! Bueno, se podría decir, es un punto de vista. Se podría decir que me querés hacer tropezar. ¿Vale? Hace una alaraca, así habla. En la posmodernidad no hay objetividad. Toda historia es igualmente válida. Es como una corriente, lo que pasa es el posmodernismo en las ciencias sociales, en los años 80, 90, tienen un poco eso. Y hoy en día estamos como una era de la posverdad que trae mucho de esto. Y dice, pero me seguís pisando el cuello. Pero vos nunca fuiste a la universidad. Entonces, ¿todo vale lo mismo? No, claramente no todo vale lo mismo. Esta pregunta ya la hice. Al menos sabemos cómo no automentirnos, no engañarnos a nosotros mismos, ser honestos, no mentir. ¿Qué significa eso? No asegurar más de lo que se sabe. Si tenemos incertidumbre, no digamos, sabemos que va a ocurrir esto porque no sabemos. No asegurar más de lo que se sabe, pero tampoco irnos para el otro lado, sino ocultar aquello que sí se sabe. Entonces, ese concepto, como de no mentir, por decirlo así, cómo hacerlo exactamente, un ejemplo, tenemos 3 cajas, detrás de una caja hay un regalo, no sabemos en qué caja está, y qué podemos decir al respecto. Tenemos un sistema con incertidumbre en este caso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ponemos toda la creencia en la caja del medio. Eso significa, estamos seguros que está en la caja del medio, certeza absoluta. Podemos distribuir las creencias, ponemos más en el medio que en la de los costados. Tenemos preferencia por la del medio. Pero si no tenemos información, acá en este caso solamente sabemos que están en una de las 3 cajas. ¿Por qué vamos a poner más en una que en otra? ¿Alguien está en desacuerdo con dividir en tercios? Llegamos a un punto de acuerdo, ¿sí? Esto de lo que es distribución de creencias honesta, que tiene la característica de esto es un acuerdo intersubjetivo, vale para todo el mundo, es una verdad en algún punto. Si vale para todo el mundo, esta distribución de creencias es una verdad en contexto de incertidumbre, vale para todo el mundo. ¿Y qué características tiene? Maximizamos incertidumbre, en este caso dividiendo en partes iguales, pero incorporando también la información disponible, sabemos que está en alguna de las 3 cajas. Entonces no ponemos creencia por fuera de las cajas. Es el ejemplo más básico de todo. Lo que queremos es usar esta idea siempre, para cualquier caso. Entonces nos dan información y queremos actualizar nuestra creencia previa. La creencia previa era un tercio, un tercio, un tercio. Queremos actualizarla. ¿Cómo se hace eso? Esto es como la idea de este taller tenía por objetivo que sea el taller introductorio de la escuela. La escuela iba a tener taller introductorio, taller intermedio, taller avanzado. Y este era el mío
yo terminé presentando el taller porque hacía falta un taller introductorio. Entonces, igualmente yo creo que tiene cosas interesantes para gente que viene, que sabe cuestiones de probabilidad. Entonces me parece que también vale la pena revisarlo. Entonces, ¿cómo hacemos para preservar los acuerdos intersubjetivos, las verdades, cuando recibimos datos nuevos? Bueno, generalmente pensamos en modelos causales, ¿sí? Y cuando alguien nos da una pista, nos muestra que el regalo no está en una caja, eso ocurre de alguna cierta forma. En este caso, vamos a suponer que la persona nos muestra una caja en la que no está el regalo. Dice, bueno, mirá, en esta no está el regalo, y abre la caja. Entonces hay una relación causal entre la posición del regalo con la pista que da la persona. La pista no puede ser igual al regalo, ¿sí? Entonces, nos muestra la caja, sabemos que en esa caja no está, ponemos creencia 0, pero ¿cómo actualizamos? En todos los casos, va a ser así siempre, vamos a calcular lo que es la creencia de los universos, cuánto creemos en los universos paralelos. Como el modelo causal genera universos paralelos. Entonces hay 3 universos paralelos. El universo paralelo en el que existe el regalo está en la caja 1, el universo en el que el regalo está en la caja 2 y el universo en el que el regalo está en la caja 3. No pueden ocurrir al mismo tiempo, son universos paralelos. Y lo que hicimos hace un rato fue dividir en tercios la creencia. Ahora hay una variable más, que es la pista. Si el regalo está en la caja 1, ¿qué nos pueden señalar? Nos pueden señalar la caja 2 y la caja 3. Y lo mismo con las otras. Si está en la caja 2, nos pueden señalar la caja 1 o la 3. Y lo mismo que hicimos antes, que dividimos en partes iguales, acá también vamos a dividir en partes iguales. Entonces el tercio lo dividimos en 2 mitades y quedan sextos. 2 sextos. Un sexto y un sexto. Y en los otros casos también. Y estos son los universos paralelos que los podemos poner en esa tabla, que es la creencia conjunta, la probabilidad conjunta, que no es más que la probabilidad la creencia de los universos paralelos, de que ocurra al mismo tiempo R1, por ejemplo, y S1 es 0, es imposible. Y cada uno de esos cuadraditos representa un universo paralelo. Esta es la creencia conjunta, intersubjetiva, digamos, porque maximizamos incertidumbre dado el modelo. Consideramos que el modelo es cierto. Entonces, maximizamos incertidumbre dado el modelo. Si tenemos una creencia sobre 2 variables, quisiéramos decir cosas sobre una variable, no sobre las 2 todo el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Queremos hablar de cuánto creemos en que el regalo está en la caja 1. Una de las reglas de la probabilidad es, bueno, sumo la creencia en que estén en este universo, sumo la creencia que dividí en los universos. Si va a aparecer en este y en el otro, bueno, 50% acá y 50% acá, sería 1. Sumo la columna, sería. Ay, me fui al carajo. ¿Sumo columna o sumo fila también? Entonces sumo la creencia que asigné a esa variable en los diferentes universos paralelos. Esta va a ser la regla de la suma. Predecimos con la contribución de todas las hipótesis. Ahora, nos mostraron que el regalo estaba en la caja 2. Y esta era nuestra creencia inicial. Lo que vamos a hacer para actualizar la creencia es quedarnos con la creencia previa, esta, que sigue siendo compatible con el dato. ¿Cuál es el dato? El dato es que nos señalaron la caja del medio, el renglón del medio. Simplemente nos quedamos con eso. Fin. Eso es la forma de actualizar creencias. Nada más. Ahora, esa creencia nos quedó, en total es un tercio. Entonces, si es nuestra creencia total, en realidad la podemos representar como 100%. Y lo que hacemos es dividirla por la creencia. Esto de acá arriba es un sexto, 0 o un sexto. Esto de acá arriba. Y esto de acá abajo es sumando. En total nos sobrevivió un tercio. En total. Si dividimos una cosa por la otra, nos queda 100%. Ahora nos quedó 100%, representa 100% la de nuestra creencia. Y actualizamos nuestras creencias. Y estas son las reglas de la probabilidad. Hasta donde yo sé, no hay nada más. Está bien. Podemos decir que hay una tercera regla de la probabilidad que tiene que ser entre 0 y 1 la creencia. Pero tienen estas dos. Tenemos la creencia, la regla del producto, digamos, que es como el principio de coherencia, de preservar la creencia previa que sigue siendo compatible con el dato, y la regla de la integridad, la regla de la suma. Predecimos con la contribución de todas las hipótesis, no perdemos ni creamos creencia en algún punto.
Bueno, esta es la regla del producto, ¿no? Se habla mucho del teorema de Bayes. Y yo recién dije que había dos reglas nada más, y no apareció Bayes en ningún lado. Y eso era todo lo que había. El teorema de Bayes no es más que la regla del producto. Lo que tenemos a la derecha es la probabilidad de la hipótesis y el dato. Lo que pasa es que el dato queda fijo. Y lo que hicimos fue pasar queda como un producto. Ahora lo estamos viendo como un producto. Simplemente esto, datos, hipótesis, es una hipótesis y otra hipótesis. Si es un i, puede ser para un lado o para el otro. Puede ser. Entonces, bueno, a ver si... Bueno, no lo puse completo acá, porque este era que lo había simplificado para el taller virtual, no lo puse completo. Bueno, no voy a hacer la demostración, de hecho no la quería hacer completa, pero es muy básica, Disculpen que no la tengo completa acá. La idea es que... qué lástima que no la tengo acá completa. Bueno, son y cuarto. ¿Para quién es la regla, el teorema de Bayes es como nuevo? Para saber cómo estamos. Bien. Ok, buenas. Bien. No tengo para escribir tampoco. Gracias. ¿Tenés para escribir acá? Bueno, gracias. No es lo que acabamos de decir, ¿eh? Es lo que acabamos de decir. Bueno, esto en realidad, esto es la regla del producto. Esto ni siquiera es del teorema de Bayes. Esto es la regla del producto que vimos al principio. Tenemos la creencia, hipótesis y dato. Nos quedamos con ese renglón y lo dividimos por cuánto termina sumando. ¿Cuánta creencia nos quedó cuánta creencia sobrevivió? Y eso hace que sea nuestra nueva creencia. Esta ya era nuestra nueva creencia en realidad, la que está acá arriba. Pero esta es la nueva creencia representada como 100%. Ahora, hay una forma de descomponer esa parte. La parte de ahí arriba, que es la creencia de la hipótesis y el dato, bueno, ya está ahí escrita, se puede descomponer por la regla del producto de esa forma. Porque esto simplemente es esto. La probabilidad de la hipótesis y el dato la parte más fácil, ¿eh? Sí, está. ¿Qué quiero mostrar? ¿De dónde sale esto? No, quiero mostrar ese. Vamos a mostrar esto. Simplemente. La probabilidad del dato, dado la hipótesis, ¿qué es lo que necesito que explicar en este momento? ¿Querés llevar de la regla del producto a la regla de Bayes? ¿Cómo? ¿Querés llevar de la regla del producto a la regla de Bayes? Sí, son dos reglas de producto en realidad. Pero ahora no sé cuál tengo que hacer. La probabilidad de A y B como el producto de la condicional por la marginal, de las dos formas distintas, después lo igualás. Ahora, probabilidad de D y H. D y H, coma H. Es la probabilidad de D dado H por la probabilidad de H. Por eso, esto es lo que estaba escribiendo al principio. Esta probabilidad de D dado H por la probabilidad de H. Sí, por la de H. Bueno, sí, está bien, es tan fácil como... Es que es tan fácil como... Pero eso está dividido, ¿no? Ahora podés hacerlo diciendo que es igual eso también es igual a la probabilidad de H dado D por la probabilidad de D. Probabilidad de
H dado D. Por la D. Y ahí le saco 2 de la derecha, cuando dividí por 1 ya está. Porque esto también, ambos valen. Si a la izquierda no agregues más, y con las 2 de la derecha, vas dividiendo alguna P. PH, P. Ok, la forma en que yo tengo de pensarla, y que no me acuerdo, no me salía cómo decirlo. A mí me resulta más intuitivo pensar en preservo la creencia previa que tengo, que sigo que es compatible con el dato. Acá, dato y hipótesis son dos cosas, son lo mismo, son variables. Claro, poder poner A y B, A y B en realidad. ¿sí? desarrollarlo y después decir, bueno, ¿qué es A y qué es B? Son variables, en realidad, son hipótesis, ambas son hipótesis. Al principio, las dos son hipótesis. Entonces, podemos decir hipótesis 1 y hipótesis 2. Hipótesis 1, hipótesis 2. Esta parte es importante, igual, me parece importante trabajar una cosa con el dato, porque a veces uno piensa que el dato es dato y es otra cosa distinta de hipótesis. No, son hipótesis, al principio son hipótesis, como la hipótesis de tengo el regalo está en alguna posición y nos señalan alguna posición, eran dos hipótesis, el modelo causal. Entonces, cuando alguna de las dos se transforma en dato, queda fija que es esto que está acá. No, lo que hacemos es cuando actualizar la creencia. Pero cuando decís que era dato. Un segundito. Supongamos que esta de acá, queda fija. Esta es H2 y este es H1. Entonces, H1 y H2, las puse al revés. Bueno, es lo mismo. Esto como es un I se puede cambiar de lugar, ¿no? Puedo poner acá 2 y acá 1 y lo mismo también. No pasa nada con esto. Es H2 y H1. Entonces fijamos una de las creencias, fijo una de las creencias, me quedo con esa tablita, con ese renglón y divido por la creencia que quedó, que sobrevivió, que termina siendo esta PH1. Entonces termina pasando acá PH1 y termina quedando esto que está acá, que si esto es un dato, puede ser dato, puede ser uno o el otro puede ser dato. Entonces es lo mismo cómo se escribe. No sé si perdí a todo el mundo. Tengo una pregunta, ¿Sí? Gustavo. Perdí a todo el mundo. Cuando hablaste de que una de las dos hipótesis queda fija, entonces volviendo al regalo, si alguien me dice a mí, no está en la caja 3, ya se queda fija. Claro. Esa hipótesis la dejo fija. Esa hipótesis ya la dejo fija. Y se me vuelve a dar. Claro. Esto se vuelve dato. Sí. Y me quedan las otras dos como hipótesis. La dejo fija. La dejo fija. Y la dejo fija. Y acá es lo mismo. Esta es la que queda fija. Y entonces esto y esto son lo mismo. Esto y esto son lo mismo. A ver, D, H2, D, H2 son lo mismo. Y acá está. Entonces lo que hacemos simplemente es reemplazar esto que está de este lado. Lo ponemos acá. Lo reemplazamos por esto. Y ese es el teorema de Bayes. Nada más. Yo necesito saber que las personas que levantaron la mano. Lo que acabo de hacer, si se entendió. Bueno, estamos, arrancamos. Dale. Dejamos de hacer. Si alguien tiene. Ya estamos. Esta es la parte más introductoria de todas. ¿Quién más había levantado la mano? Decime. Está bien. No es tan nuevo para mí, así que capaz que Ok. Bueno, nada. Ahí sigamos. Siempre hay que pensar que tenemos, en general escribimos así el teorema de Bayes. ¿Sí?
Y es un poco mentira porque estamos pensando que hay un modelo atrás. No es importante. Y es el modelo que vincula justamente las hipótesis y los datos. Y además, bueno, ¿qué es lo que está ahí abajo? Se puede expresar con la regla de la suma, que la habíamos visto que era integrar, predecir con la contribución de todas las hipótesis. ¿Sí? Y por la... bueno, está bien, hasta ahí llegué. Y hay una cosa que nos interesaría hacer, y que es el objetivo del día de hoy, es calcular la probabilidad del modelo. Eso que está acá atrás, en el condicional, que consideramos todo el tiempo como algo verdadero, podemos tener muchos modelos alternativos. La persona que le pisaba la cabeza a la otra y la otra que le decía me querías hacer tropezar. Entonces, queremos evaluar las diferentes opiniones. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, el modelo es una hipótesis también. Y vamos a usar vamos a actualizar las creencias con la usando la regla de la probabilidad. Entonces vamos a aplicar esto. Y el teorema de Bayes, cuando estamos evaluando los modelos, pasa algo interesante. Que cuando evaluamos hipótesis queda como dividiendo. Cuando evaluamos modelos, los modelos quedan arriba, como si fuera esto. Le ponen nombre a esto, el teorema de Bayes. Cuando evaluamos hipótesis, tenemos la creencia previa, tenemos la nueva creencia, el posterior. Acá descompusimos la creencia previa sobre una hipótesis, la que estamos actualizando, y la predicción. Uno actualiza la predicción, la creencia, multiplicando por la predicción que hizo esa hipótesis del dato. Si la hipótesis predijo con 0 el dato, va a multiplicar 0 por la creencia previa y va a terminar pasando 0 para el otro lado. Si multiplica con 1, va a pasar toda la creencia previa, va a terminar pasando la creencia posterior. Los nombres son esos. La cosa interesante es cuando evaluamos, de un lado, hipótesis al interior del modelo, acá arriba, nos queda acá abajo dividiendo esto, que es la probabilidad del dato dado el modelo, y cuando evaluamos modelos, nos queda arriba esto que está acá abajo. Diga. Esa ya era predictiva entonces. ¿Es la? Esa La verosimilitud marginal. Es la verosimilitud marginal. Y entonces termina esto que es algo fijo acá abajo, porque el dato es algo que está fijo. Entonces esto siempre queda fijo, para no importar las hipótesis, movemos hipótesis y esto queda fijo. Acá no queda fijo, acá abajo. Estamos moviendo para diferentes modelos. Entonces acá lo que predice es el modelo predice el dato. Entonces la creencia previa de un modelo, ¿cómo la actualizamos? Multiplicándola por su predicción, la predicción que el modelo hace del dato. Y la predicción que el modelo hace del dato la hace con la contribución de todas las hipótesis. Y eso es algo importante, que un modelo haga la predicción con todas las hipótesis evita que en general haya un 0 acá. Porque alguna de las hipótesis no es 0, no predice con 0. Entonces, eso hace que los modelos que usan todas las hipótesis funcionen mejor. Una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre los dos denominadores? O sea, bueno, veo cómo está con ¿Este de acá abajo? No dice nada malo, pero ¿de dónde sale ese otro? ¿Este de acá, de dónde sale este datos? Sí. Es como la misma idea de acá arriba. Acá arriba lo que estamos haciendo es predecir el dato con la contribución de todas las hipótesis al interior del modelo. Claro. Y acá lo que estamos haciendo es predecir el dato con la contribución de todas las hipótesis, que son los modelos. Entonces, si lo tenemos que escribir, escribimos la probabilidad. Qué feo que queda. Probabilidad del dato es sumo la predicción que hacen de los modelos acá abajo. La probabilidad del dato dado el modelo por cuánto queremos Los modelos. Ok. Y eso, yo estoy pensando en la práctica, lo va a hacer a través de un conjunto de modelos determinados. Claro, vos tenés un conjunto de hipótesis y un conjunto de modelos alternativos. Estos son los modelos alternativos que hay. Bueno, eso puede ser una integral también, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Esto es una integral. Aunque en los modelos en general no son tan... Bueno, sí, hay integrales. Cuando tú piensas en hipótesis, ¿son los parámetros del modelo o no necesariamente? Sí, cuando estoy hablando acá arriba es como serían un modelo tiene parámetros y vos no sabés cuál es
parámetro verdadero de... El valor de eso. El valor, no conoces el valor. Entonces lo puedes pensar, el parámetro lo puedes pensar como una hipótesis. Entonces, el modelo, por ejemplo, podría ser un modelo de orden 4 y acá tú tienes incertidumbre en el orden. Exactamente, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Los valores de eso. Exactamente. Vamos a revisar eso justamente hoy. ¿Cómo vamos a revisar eso hoy? ¿Seguimos? No me quedó claro porque como la observación que necesita la integral. ¿Por qué? Porque podría ser una integral, dijiste. Sí, sí. Y yo te dije que sí. Que no siempre... Hiciste la observación allí, No la hice completa. Cuando te dije, cuando hablé, pensé, dije, no, los modelos son discretos. No siempre son discretos los modelos, porque en realidad, un parámetro dentro de un modelo, en realidad son modelos distintos. En algún punto. Podés pensarlo como un modelo distinto. Cada parámetro es un modelo distinto, y si es un parámetro continuo, tenés un continuo de modelos. Entonces hay una especie de qué es un modelo y qué es una hipótesis, un poco que queda, depende cómo lo defines, en realidad. Entonces sí podría ser una integral, en ese caso. Bueno, sigamos. No sé si... Son y 30. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Hasta las 11? ¿Media hora? Bueno, no va a entrar al taller, evidentemente. Pero por lo menos vemos esto de vuelta. Ya está. Y por lo menos está el Jupyter Notebook, está en el Drive. Para después vamos a hacer todo lo que estamos haciendo acá. ¿Y el Drive está en WhatsApp? El Drive entra en cronograma. De Valles Plurinacional está el cronograma y está el link al Drive. Bueno, voy a hacer una continuación y un modelo alternativo ahora de las cajas. Lo que teníamos antes era un modelo en el que la pista que nos daba la persona suponíamos que dependía solamente de la posición del regalo, que no podía ser igual. Ahora vamos a decir un modelo alternativo, donde nosotros elegimos una caja, como que la cerramos con llave, digamos, y la persona que nos va a señalar no puede señalar esa caja porque ya la cerramos con llave, y tampoco puede señalar la caja donde está el regalo. Entonces depende ahora de dos variables, no de una. Y este es un modelo alternativo, modelo causal alternativo. ¿Y los modelos causales qué son? Generan universos paralelos, son eso. Entonces, lo que hicimos al principio, tenemos tres universos paralelos. Uno en el que el regalo está en la caja 1, un universo en el que el regalo está en la caja 2 y otro universo en el que el regalo está en la caja 3. No pueden ocurrir al mismo tiempo, son universos paralelos. Si el regalo está en la caja 1 y nosotros ya elegimos la caja 1, nos puede señalar la caja 2 o la caja 3. Pero si el regalo está en la caja 2, solamente nos puede señalar la caja 3. Y eso pasa también con la caja 3. Solamente nos va a poder señalar la caja 2. Entonces, dividimos en partes iguales. Dividimos en partes iguales también. En este caso, como no hay más de una opción, toda la creencia pasa derecho. Entonces, acá abajo quedó un tercio, acá abajo quedó un tercio y ahí quedó sextos, como teníamos antes. Y esta es nuestra nueva creencia conjunta. Maximizamos incertidumbre, dado el modelo, creencia honesta inicial, y la actualizamos. Bueno, primero la regla predecimos una de las variables, predecimos otra de las variables, con la contribución de todas las hipótesis, y después nos quedamos con la creencia previa que es compatible con el dato, que es el renglón. Nos señalaron la caja 2, entonces nos quedamos con el renglón que es compatible. Nos quedamos con el renglón 2. Y ahora nuevamente que valga 100%, y nos quedó esto, un tercio y dos tercios. ¿Por qué? Porque quedaba, de un lado quedaba un sexto y un tercio, y en son total suma un medio, entonces si lo dividimos queda un tercio y dos tercios. Entonces tenemos dos modelos causales alternativos y queremos evaluarlos, dados un conjunto de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el acuerdo intersubjetivo respecto de los modelos alternativos? Vamos a aplicar la regla de la probabilidad, las dos únicas reglas de la probabilidad. Entonces, eso que está ahí arriba, que es cómo se actualiza la creencia del modelo, la creencia previa del modelo se multiplica por la predicción que ese modelo hace de los datos.
esto que es lo que modifica la creencia, ¿qué es? Lo escribo ahí abajo. Es un conjunto de datos, son muchos datos. Entonces tenemos el dato 1, el dato 2 y etc. Por la regla de la suma lo habíamos visto, usábamos predecir con la contribución de todas las hipótesis. Pero por la regla del producto lo podemos descomponer como un producto de predicciones. Predecimos el primer dato, dado el modelo, el segundo dato, dado el primer dato y el modelo, y así sucesivamente. Vamos incorporando datos, y vale, eso es una igualdad que vale. Podríamos descomponerlo de muchas formas, y esa es una forma de descomponer. Un 0 en la secuencia, si hay un 0 acá, predice con, este modelo predice con 0 el dato, ya ese modelo va a ser falso para siempre. El modelo tiene que evitar predecir con 0 en algún punto. Entonces, ¿cómo se calcula eso para los diferentes modelos? Tenemos esta situación. Elegimos la caja 1, tenemos nuestras creencias previas y pasan cosas. Vemos que señalan la caja del medio. ¿Con qué probabilidad lo vimos? Bueno, el modelo de la derecha lo predijo con un medio, que es sumando, predice con la contribución de todas las hipótesis. Sumó todo el renglón y le dio un medio. Predijo con un medio. Agregó este elemento de acá. Y el otro lo predijo con un tercio. Actualizamos las creencias, nos quedamos con ese renglón y predecimos el siguiente dato. Nos muestran que el regalo está en la caja que habíamos elegido. ¿Con cuánto lo predijo el modelo de la derecha? Lo predijo con un tercio. Y el modelo de la izquierda con un medio. Entonces lo ponemos en el producto. Y así podemos seguir jugando y vemos, nos señalan la caja de la derecha, bueno, agregamos un medio y un tercio, actualizamos creencias, nos muestran dónde está el regalo, y en este caso 2 tercios, el de la derecha, y un medio. Y seguimos haciendo esto varias veces. Y lo que termina ocurriendo es que en 16 iteraciones ya tenemos, si los datos se generaran, digamos, si la realidad fuera esta, en 16 iteraciones podríamos distinguir los modelos de esta forma. Es importante tener en cuenta que los datos se generan de una cierta realidad causal. Entonces, si se generan con la realidad causal de arriba, en 16 iteraciones podemos distinguirlos de esta forma. Sí. Justamente eso era lo que pensaba cuando veía los dos modelos distintos, que presentan dos modelos distintos generadores de datos. Si yo supiera cómo es el juego Sí. no se me ocurriría proponer el modelo de base. Porque naturalmente, el que yo bloqueo una caja, Sí. Está bien, pero capaz que no es bloquear la caja, capaz que es elegirla. Claro. Y de hecho, muchas veces cuando se enseña el problema del Monty Hall, que es el de elegir la caja, muchas veces la gente dice, es un medio y un medio. Claro. Y lo que puede estar pasando es que puede estar pensando que elegir la caja no tiene ningún efecto. No tiene ningún efecto. Claro. Y simplemente está pensando bien el problema. Entonces, es un modelo causal posible, alternativo, que a alguien se le puede ocurrir. Sí. Pero bueno, todo depende. Y ahora desde este lugar es muy fácil pedir cosas. No, pide. No. Igual tenemos hasta las 11. Pero, ¿qué pasa si generar datos con el otro proceso se hace esta separación tan clara también? ¿O? Más clara todavía. Ah. Es más clara ¿por qué? ¿Qué pasa incluso con algo más sutil todavía? ¿Qué pasa si la realidad causal es la que está acá arriba? Esta. Sí. Pero la persona que señala, digamos, no es que no lo cerrás con llave, ¿sí? La elegís simplemente. Sí. Pero la persona que señala, hay veces que se confunde Ah. y abre la caja que vos elegiste. Igual eso lo predecías con 0 porque era imposible. Claro. Y agregaste, eso es agregar un 0 en la secuencia. Y en ese momento, a pesar de que el modelo, los datos se generan con esta realidad causal, pero con un poquito de ruido, este modelo muere. Claro, Y esta queda probabilidad 1. Ahí no sería porque el modelo no está considerando la posibilidad de que haya ruido. Claro, entonces hay que actualizar el modelo. Entonces hay que decir, bueno, le agrego un poquito de ruido a una variable más, es como esta, se puede modificar el modelo y ese modelo modificado va a funcionar mejor que este. Claro. Pero es una sutileza importante, digamos. Si hubiera un poquito de ruido, ya este modelo de arriba muere. Bueno. Entonces, terminada la primera parte como el primer ejemplo. Y ahora vamos con la parte de esto de modelos de grado 4, que decía recién.
Una de las cosas que decían cuando estaban el rector y el compañero de la Facultad de Naturales, Juan Gonzalo. El costo computacional. El problema histórico de la probabilidad es el costo computacional de evaluar todo el espacio de hipótesis. Porque la aplicación estricta de la probabilidad nos obliga a evaluar todo el espacio de hipótesis. Y cuando los modelos tienen una cierta cantidad de variables, eso se hace imposible o se hacía imposible. Entonces, en el siglo XVIII nace la regla de la probabilidad, se resuelven un par de problemas de forma exacta, pero algunos, no muchos. La física estadística resuelve un montón de otros problemas evaluando todo el espacio de hipótesis, las funciones de partición. Evalúan todo el espacio de hipótesis, hacen máxima incertidumbre, maximizan entropía dadas las restricciones. Muchas de las cosas de la física estadística del siglo XIX lo hacen. Pero ya hay momentos en que no todo tiene solución en la vida. Entonces, en el siglo XX es el siglo de los estimadores puntuales. No me importa evaluar todo el espacio de hipótesis, no lo puedo hacer. Entonces, elijo una única hipótesis. Y la elijo con un criterio arbitrario, porque en definitiva las reglas de la probabilidad son las reglas de la probabilidad. Entonces, elegir una única hipótesis cuando tenemos incertidumbre es un criterio arbitrario, no importa cuál sea. ¿Sí? Funciona, nos permitió hacer un montón de cosas, predecir, a veces, pero tiene sus efectos secundarios, que es lo que vamos a ver ahora. Y recién apenas en las vísperas del siglo XXI es que aparece la posibilidad de usar la regla de la probabilidad en todos los campos de la ciencia. Pasaron 3 siglos, 4 siglos, digamos, 3 siglos y medio. Bueno, notación fea. Por lo menos tengo esto, así que... Vamos a hablar simplemente de regresión lineal. Un segundo. Como ejemplo de modelos alternativos. Ahora vamos a hacer modelos alternativos de regresión lineal. Lo que conocen regresión lineal, muy bien. Un ejemplo de regresión lineal es esto que está escrito acá arriba. Ahí puse una f, además, fea la notación. Es una función simplemente. Es como una variable, la altura de una persona, depende de la altura de la madre, por ejemplo, y de un ruido gaussiano en el medio. Entonces, la altura es igual a, vamos a decir, la altura de la madre, más un ruido. Y bueno, esto se puede como generalizar. Y x, entonces tenemos y puede ser igual a beta, vamos a poner que w, estoy usando. Entonces, w, 0, un numerito, no sé cuál es, como si la altura de la madre fuera 0 no tiene sentido, pero si la variable que estamos considerando de este lado es 0, entonces y vale una cosa básica, un valor básico. Y si no tenemos W1 por X, la altura de la madre, si acá le podemos poner, esto es X es la altura de la madre, entonces acá el W1, acá W1, acá está un 1 multiplicado, ese es el W1. Y podemos descomplejizar esto y decir, bueno, W2 por X al cuadrado. Y así sucesivamente. Hasta acá, lo que teníamos, esta parte de acá, genera rectas, simplemente. Y esta parte de acá arriba genera rectas. Si querés podemos generar rectas, porque te pongo un 0 acá y ya con una recta. Pero también genera cosas como parábolas. Entonces, además de generar rectas, también genera otras formas. Eso. Eso es lo que quise poner acá. Es decir, esa función que está acá a la derecha es esta función de acá, es la sumatoria de todas esas cosas, elevado, x elevado a la i, wi, y un cierto ruido, tiene como incertidumbre, la altura de la madre más o menos. Y tenemos las hipótesis acá, los parámetros, son los w's, en este caso, de los modelos de regresión lineal. ¿Sí? Y tenemos una creencia previa sobre los parámetros. Entonces, esa n, que es la gaussiana, es
Bueno, puede valer de más infinito, de menos infinito a más infinito. Bueno, está por acá, por esta región, digamos. Más por esta región, más por acá, menos por acá. Una gaussiana. Centrada en cero. Entonces, supongamos que la realidad se genera con algo que no es ningún modelo de esos. Un modelo que no estamos considerando ni siquiera, una realidad que no estamos considerando, que es una sinoidal, entre un cierto rango. La línea punteada no la conocemos, en realidad. Lo que tenemos, lo que vemos son los puntos nada más. Y a partir de los puntos queremos evaluar los modelos causales alternativos que tenemos, de grado 1. Grado es... Este es de grado 2, por ejemplo, este modelo. Este modelo es de grado 1. Este de acá. Y este modelo es de grado 0. ¿Está bien? Entonces tenemos muchos modelos. De grado 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9, muchos. Y queremos evaluar como los modelos alternativos. En el siglo XX, ¿qué se hacía? ¿O qué se hace todavía? Se selecciona una hipótesis minimizando la distancia entre la curva y los puntos. Entonces ahí tenemos 9 modelos distintos entre grado 0 y grado 9 y de sus curvas. Y la verosimilitud tiene esta pinta, digamos. Cuanto más complejo es el modelo, más se puede acercar a los datos. Entonces como que queremos modelos en el siglo XX, si maximizamos verosimilitud, y decimos que esa es la forma de seleccionar hipótesis, vamos a terminar seleccionando la hipótesis que maximiza verosimilitud en algún punto. Y nos quedamos siempre con el modelo más complejo. Pero ¿qué pasa? El modelo más complejo, que ese es el 9 que está acá, es muy flexible y hay regiones donde se aleja mucho de la realidad. Entonces cuando venga un nuevo dato y aparezca por acá, predice muy mal. Y eso es el overfitting. Es las consecuencias, cuando seleccionamos una única hipótesis, aparecen las consecuencias secundarias, efectos secundarios, como el overfitting. ¿Cómo está prediciendo? Cuando seleccionamos una única hipótesis, que es probabilidad del dato dado el modelo, ¿cómo predice el modelo? En probabilidad lo que hacemos es con la contribución de todas las hipótesis. Acá, como seleccionamos una única hipótesis, nos quedamos con una única hipótesis y predecimos con esa hipótesis. Si esa hipótesis es muy mala, nos va a ir muy mal. Y además la seleccionamos con los datos que ya vimos. Entonces, la hipótesis que mejor predice el dato que ya estoy viendo. Entonces, bueno, usemos unos para entrenar y otros para evaluar. Empiezan a haber como una sucesión de nuevos criterios para que las cosas funcionen. ¿Cómo hacemos para que funcionen? Si hacemos eso, si tenemos datos de entrenamiento, cada vez que vemos un dato es un entrenamiento. Entrenamos, predecimos. Vemos un dato nuevo, entrenamos, predecimos. Y hacemos el producto de eso. Lo que termina pasando es esto. Toda la probabilidad queda en el modelo 3. Bien. La curva queda bien cerca de ese modelo que quisiéramos. De hecho, ese modelo que tiene la menor complejidad necesaria, pero suficiente, no necesita más. Entonces, esto de usar, entrenar y validar funciona bien, en algún punto. Pero no del todo, porque si empezamos a ver datos que están por fuera, si seguimos, o sea, aparece un dato por acá, que se sale del rango en el que ya vimos antes, es una sinoidal, entonces va a seguir subiendo y bajando. Y si rechazamos todos los otros modelos, el modelo 3 no va a funcionar. Entonces va a predecir mal. Y vamos a tener otra vez el problema del overfitting en algún punto, porque nos quedamos con el modelo, pero ya, rechazamos el resto. ¿Sí? Entonces, eso, si salimos del rango, no nos va a servir. Y esta es una pregunta que me parece importante hacer. ¿Será que la aplicación estricta de las reglas de la probabilidad produce sobreajuste overfitting? ¿El sistema de razonamiento de las ciencias naturales, de la ciencia, en contexto de incertidumbre, funciona mal? Entonces, el modelo este de la regresión lineal tiene solución analítica. Podemos calcular, podemos evaluar todo el espacio de hipótesis en una compu hoy en día. Es una multiplicación de matrices, una inversión de matrices y funciona rápido dentro de todo. Podemos calcular la probabilidad de la hipótesis, podemos actualizar la creencia de las hipótesis de forma exacta y evaluando todo el espacio de hipótesis
Y podemos también evaluar la probabilidad de los modelos, dados los datos también. Para entender cómo funciona un poco ¿qué hora es? Son y 48. Un ejemplo, tenemos un modelo de grado 2, de grado 1, que es W0 más W1 por X. Entonces tenemos dos parámetros, dos hipótesis, ordenada al origen y pendiente. Ordenada al origen, que es como el 0, por donde pasa, y la pendiente. Esos son los datos que tenemos. Entonces, son dos dimensiones. Una es la pendiente y otra la ordenada al origen. Tenemos dos distribuciones de creencia, que generan una creencia conjunta, que es una distribución, así que tiene esa forma. Tenemos la creencia concentrada entre 0, 0, y cuanto más nos alejamos de 0, 0, menos creemos que valga, que la hipótesis tenga ese valor. Digamos. Esa es la creencia previa de las dos hipótesis. Podemos generar datos, ¿no? Podemos sacar de ahí, como simular, sacamos ordenadas al origen y pendientes y nos generan diferentes valores. Ahora bien, observamos un dato y actualizamos la creencia previa multiplicándolo por la predicción que hace el modelo del dato. Y acá hay una combinación de ordenadas al origen y pendientes que pasan por ese punto. Y esa línea que va en diagonal es eso. Todas las ordenadas al origen y todos los puntos y todas las ordenadas al origen y pendientes que pasan exactamente por ese punto, esa franja verde. Está ahí. Multiplicamos la creencia previa por la franja que va en diagonal y nos queda el posterior. Este es el posterior con un solo dato. Un solo dato, nada más. Vemos otro dato. Tenemos otra franja donde pasan todas las rectas por ahí. Multiplicamos la creencia previa, que ahora se está acá. Multiplicamos eso por eso y nos queda esto acá. Dos datos. Ya tenemos la creencia concentrada alrededor del punto. Bueno, así como funciona la regresión lineal bayesiana. Evaluando todo el espacio de hipótesis con la regla de la probabilidad. Ahora, es interesante recordar como a mí me parece muy importante esto. Este es de hecho lo que estamos usando, la evidencia, esto es lo que usamos para actualizar la creencia de los modelos. Y es el producto de las predicciones. Y ya está incorporado la idea de testeo y entrenamiento. Porque predecimos primero lo que usamos para actualizar la creencia sobre los modelos se puede descomponer como el producto de las predicciones de un dato, del siguiente dato, del primer dato dado el modelo, del segundo dato dado el primer dato y el modelo. Entonces todos los datos son de entrenamiento, de testeo. Todos los datos son de testeo en la regla de la probabilidad. Ya viene incorporada la idea de entrenamiento y testeo. Ya está escrita. Están en la regla de la probabilidad. Y la predicción se hace con la contribución de todas las hipótesis. Que cuando estábamos seleccionando una, lo hacíamos con una única. Si hacemos eso y calculamos la probabilidad de los modelos, termina ocurriendo esto. Que es interesante. Porque a diferencia de lo que ocurre, primero, los primeros tres modelos, 0, 1 y 2, que son la recta que está acá, constante, la naranja que está acá, y la verde, que es como una curva, que están bien lejos, que son cero, los que tienen menos complejidad de la necesaria, son absolutamente rechazados, 0 de probabilidad, es que muy cercano a 0. Pero el resto, los que son más complejos, cuando habíamos hecho testeo y evaluación, testeo y entrenamiento y testeo, nos habíamos quedado solamente con este. Cuando evaluamos correctamente, usando todas las hipótesis, evaluando todo el espacio de hipótesis, nosotros los modelos no los rechazamos. No los rechazamos. Y entonces, lo que va a terminar pasando es que si empezamos a ver datos por fuera de ese rango, vamos a tener otros modelos que no van a funcionar, otras hipótesis con las que vamos a predecir los datos y no van a funcionar. Entonces no aparece, aplicando las reglas de la probabilidad de forma estricta, no aparece el problema del overfitting en algún punto. Bueno, hasta acá es la parte importante, son 10 y 53. Una observación solamente. Hay como una especie de balance natural en probabilidad entre los modelos complejos y los simples. Supongamos que ponemos una recta por acá, por el punto, esto es el 0, 0, este es el 0, 1. Por acá están lejos el naranja y el verde, ¿sí? No sé si se ve allá.
y el azul, el modelo de grado 3 y el modelo de grado 9 pasan justo por la línea que tiene que ser. Si hacemos un corte por ahí, en el 0.1, y los ponemos, vemos las distribuciones de creencia, va a pasar esto. El modelo de grado 3 es el que está centrado, centra más su creencia es menos flexible el modelo de grado 3, y el modelo de grado 9 son dos gaussianas, pero el modelo de grado 9 es más flexible y tiene colas más grandes, digamos. Entonces, hay una parte en la que ganan los modelos más simples, que es donde, debajo de esta parte de acá, y hay una parte donde ganan los modelos más complejos. En las distribuciones de probabilidad tienen que integrar uno, entonces tienen que distribuir su creencia. Esto es el eje Y, ¿no? La probabilidad. Este es el dato y esa es la probabilidad del dato. Es una forma de pensar que a veces no hay un modelo que gane siempre. Hay un modelo gana en una parte y otro modelo gana en otra parte. Y lo que decía, cuando predecimos un dato lo vamos a predecir con todos los modelos, entonces vamos a poder explicar cuando veamos datos que salen de ese rango. Listo, ya está. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Como diré si tiene sentido, pero